Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Qué gusto nuevamente estar con ustedes, como lo hemos venido haciendo en este recorrido por el Nuevo Testamento, sus evangelios, las cartas, el libro de Hechos. Y hoy vamos a continuar con la primera carta que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. Entonces, la semana anterior tuvimos una querida persona para mí que es Geraldine. Geraldine, gracias por acompañarnos nuevamente a compartir esta carta maravillosa de que le escribe Pablo a la iglesia de Corinto. Y bueno, en el video anterior tocamos algunos puntos. El primero fue de cómo había divisiones en la iglesia de Corinto porque había fans, ¿no? Había gente que seguía a los predicadores, decían unos yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, y había conflictos. Y por otro lado también hablamos detalladamente acerca de la inmoralidad sexual que había en esa zona, o bueno, realmente era en todo el Imperio Romano. Así que, ¿qué te acuerdas más o menos de los temas que tocamos, por ejemplo, de todo el libertinaje sexual que había en esta región? De que realmente no había un control, o sea, estaban haciendo lo que ellos quisieran porque decían ser libres, y llegaron al punto de ya llegar al libertinaje porque hacían todo lo que ellos quisieran sin ningún límite que tuvieran. Era como, decíamos, era como Las Vegas de la época. En este caso, así era Corinto, este puerto, ¿no? ¿Te acuerdas que había la práctica de la prostitución sagrada, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba el templo de Afrodita ahí, y las sacerdotisas o las mujeres que adoraban a esta diosa griega, pues lo hacían a través de actos sexuales, orgías, etcétera. Entonces, además, con eso recuperaban dinero, cobraban, y eran realmente de un nivel social alto las que practicaban esto, porque pues además tenían influencia política y eran como, decíamos, al día de hoy, como son estas ¿cómo les llamábamos? Las Las escort, escorts. ¿no? Las acompañantes, ¿no? Entonces, además tenían un nivel cultural superior y no eran las prostitutas comunes, ¿no? Sino unas prostitutas de alta sociedad, vamos a decirlo así. Pero vamos a tocar de lleno y entrarle a los otros tres problemas que aborda esta carta de Pablo. ¿Cuáles eran los otros tres problemas que vamos a abordar el día de hoy? Hoy vamos a abordar el de la comida sacrificada a los ídolos paganos, el desorden en las reuniones semanales de adoración y también la incredulidad en la resurrección de Jesús. De la resurrección. Había gente que llegaba a dudar todavía en esa zona de que Jesús hubiera resucitado. Exacto. Y entrándole al punto primero que mencionaste, este tema de los problemas referente a la comida que había sido sacrificado a los ídolos. Prácticamente esto está en los capítulos del 8 al 10. ¿Qué te acuerdas? ¿Qué me puedes comentar de eso, Geraldine? Bueno, ahí en el problema central era la comida, pero justamente no era de las preferencias alimentarias, sino como que era de esta división, como se había mencionado anteriormente, la iglesia estaba compuesta por los judíos y por los gentiles. O sea, no era veganos contra no veganos, ¿no? No, Ni, no. ni los Nada que, así como en la actualidad, no, los de la sino, dieta keto contra los que comen de todo, entonces no era así. no, no, no. ¿Cuál era el punto entonces? El punto focal ahí era de que el comer o no comer los alimentos o los animales que se ofrecían como sacrificio en los templos griegos y romanos que estaban en ese sector. Entonces eso creaba una disputa entre las dos partes de la iglesia. Y como lo menciona,
justamente sale en el capítulo 8, inicia explicando todo eso. Como del 8 al 4, me gustaría leerlo, que dice, de modo que en cuanto a comer lo sacrificado de ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. Pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual nosotros vivimos. Déjame hacerte ahí un comentario. Qué bueno que leíste estos versículos. Dioses con minúscula. Realmente estos dioses, cuando se refiere la Biblia ahí, son los dioses, como aquí lo dice, los dioses paganos, pero hay que ser bien claros. ¿Sabías que la palabra demonio significa Dios menor? Es un... Lo había escuchado, sí. Ok, entonces, estos dioses pequeños, estos dioses menores, había templos por muchos lados y les hacían sacrificios de animales. Entonces, era muy común en todo el Imperio Romano, como lo has dicho, y en esa zona de Grecia ni se diga, de lo que hoy es Grecia, ¿no? Entonces, pero sí les está diciendo Pablo en esto que leíste, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada. Estamos hablando literalmente de las imágenes hechas de madera o hechas de piedra, ¿no? Que las hacían por más bonitas que las hicieran. Además, era algo que lo hacían muy bien los griegos, muy diferente a los ídolos que había aquí en México y muchos siglos después. Los griegos iban mucho a la perfección de las esculturas. En cuanto a lo físico. En cuanto a lo físico. Pero bueno, el punto era de que efectivamente había esos sacrificios y lo que les dice Pablo es, a ver, los ídolos no son nada para empezar. Le están sacrificando un pedazo de madera. Es como cuando le llevan una veladora, un pedazo de madera o una imagen de que no tienen vida. Pablo lo dice muy claro. Pero también le dice, ojo, pero sí hay un tema de demonios, o sea, sí hay un tema de dioses menores y que claro que el conjunto de un ídolo que no tiene vida, que no es nada, no es madera, junto con la actividad de dioses menores, eso era una realidad. Entonces, pero lo que tú leías en el versículo 6, dice, de 1 Corintios 8, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. O sea, dice, no existe nadie por arriba, realmente es Dios, es Jesús, nuestro único Señor, ¿no? Y también menciona que como cristianos, juntamente la lealtad debería ser hacia Jesucristo, no hacia otros dioses, que no se enfocaran en otros dioses, sino que toda esa lealtad era enfocada en Jesucristo. Y me gusta que hace referencia a lo que ocurrió en Éxodo, de que como ellos adoraban el becerro de oro y que ese grado de idolatría y todo el desenfreno que generó los llevó a que murieran 23,000 personas. Y me gusta cómo lo menciona porque él dice que justamente eso está escrito para que ellos aprendieran de lo que había ocurrido y no llegaran a ese mismo punto como se habían encontrado ellos. Claro. Esa parte, si lo quieren leer más a profundidad, sale en 1 Corintios de 10, del 6 al 8. Muy bien, y fíjate que esta parte en Éxodo, además de haber hecho un ídolo, también habla, en el Antiguo Testamento nos dice de que se dieron al desenfreno. Entonces platicábamos este tema de que hay libertad, pero en la libertad siempre hay, ¿te acuerdas que decíamos fronteras? Ciertos límites. Siempre hay límites. Y en el libertinaje, que tú lo comentaste en el video anterior, quitamos las barreras, quitamos los límites y se hace todo un desorden
ya no hay freno, ya no hay freno. Y fíjate, ahorita que tocamos el tema, ¿sabes qué es lo contrario a dominio propio? El libertinaje. Desenfreno, exactamente. Entonces, nosotros cuando nos dominamos, nos controlamos, metemos freno a comentarios, metemos freno a agredir a las personas, metemos freno a deseos de la carne. En cambio, en este caso, los griegos, y ya platicábamos, en esta zona de Corinto había un desenfreno total. Y muy buen punto esto que dices, que Pablo los lleva a las Escrituras. Siempre hay un problema y los lleva a ver, dense cuenta que lo que Dios quiere es que entiendas el principio, la historia que nos narra del ídolo, ¿no? Del becerro de oro y el desenfreno que se dio, es por lo que había en el corazón. Y ese mismo comportamiento de la humanidad en el tiempo del Éxodo era lo mismo que estaba sucediendo en Corinto. Entonces, hay una parte que me gustaría que leyeras ahí mismo, en el capítulo 10 de 1 Corintios, del versículo 14 al 16, porque ahí habla y les dice muy claramente que huyan de los ídolos. A ver, ayúdame leyéndolo, Gerald. Dice, por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Ustedes son personas razonables. Juzguen por sí mismos si lo que digo es cierto. Cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, ¿no participamos en la sangre de Cristo? Y cuando partimos el pan, ¿no participamos en el cuerpo de Cristo? Fíjate, la primera parte, en el versículo 14 y 15, les dice dos cosas. Dice, mis queridos amigos, huyan de la adoración de los ídolos. Primero es, no se inmiscuyan. Yo sé que todo Grecia, todo el imperio romano adora a los ídolos. Recordemos a Afrodita, ¿no? Para los que eran sexualmente desenfrenados, qué convenientes, ¿no? Voy a ir a adorar, voy a ir a mi culto. Al templo sagrado. Al templo sagrado de Afrodita. Iban ahí a tener relaciones sexuales, ¿no? Con este tipo de prostitutas que platicábamos. Y era común, ¿eh? Recordemos que todo esto es común, todo mundo lo hace. Decíamos la vez anterior, ¿no? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Aquí haz de cuenta que decían esto. Y además era muy caro ir a Corinto. Pero les dice otra cosa, dice, ustedes son personas razonables. Juzguen por sí mismos si lo que digo es cierto. Y es un poco el apelar a este punto, es, oye, date cuenta, ¿realmente le estás adorando a un ídolo que no ve, que no oye, que no tiene vida, ¿no? Y que incluso hay un salmo, ¿no? Que habla acerca de la idolatría, en donde les dice, y además toda la madera, si fuera de madera, toda la madera que sobró, la usaron para hacer fuego, incluso hasta para cocinar, ¿no? Entonces, es ilógico muchas veces lo que hacemos a la hora de adorar imágenes, ¿no? Entonces, por eso en toda la Biblia, en Éxodo mismo, ¿no? Cuando Dios le da al pueblo los mandamientos, después de decirle que solo iban a adorar a Dios, le dice que no se hagan imágenes, de nada. O sea, es muy claro. Y lo tenemos que ver, muchas veces en algunas religiones cuando hablan de los 10 mandamientos, el tema de la idolatría lo quitan de los 10 mandamientos y no, es un mandamiento. O sea, después de solo a Dios sobre todas las cosas, después dice que no nos hagamos imágenes. Pero bueno, era un común denominador en el pueblo hebreo, mismo Jesús. Estaba prohibido el tema de hacer imágenes. ¿Por qué lo hacía? ¿O por qué desde Éxodo lo ponen? Porque venían de Egipto y todo lleno de imágenes y lleno de adoración de ídolos. Esta realmente es, lo voy a decir como tal, es actividad de demonios. Entonces, bueno, yendo a este punto, regresemos al tema este.
¿Qué le dice en el 19 y 20, Geraldine? Ayúdame leyendo ahí de 1 Corintios 10. Dice, ¿qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Bien claro, era lo que te decía hace un rato. O sea, se ofrecen a demonios. Entonces, tengamos cuidado con este tema. Y recordemos algo, que ahí empieza Pablo a explicarles, le digo, miren, yo sé que son libres, tenemos libertad, Dios nos da la libertad, pero es ahí donde voy a leer el versículo ahí adelante de lo que leíste, el 23 y el 24. Dice así en esta traducción que tengo yo, dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. O sea, sí tenemos libertad, pero no podemos afectar a los demás. Sí, exactamente. Podemos llegar a afectar a los demás tanto positiva como negativamente. Ya está en nosotros cómo los queremos afectar o influir en ellos. Y ahí Claro. justamente lo dice, de que tienes que pensar en el bien de los demás, no nada más en ti. Por eso dice el Señor, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y Ama al prójimo como a ti mismo. a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, sin egoísmo, porque si solo te amaras a ti, es egoísmo. Si dices amar a Dios y afectas a los demás, pues ya no estás amando a Dios, porque tú tienes que amar a los demás como amas a Dios, como amas a ti mismo. Entonces, recordemos algo. Tu prójimo también tiene la imagen de Dios. Fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Que haya decidido él seguir o no seguir a Dios es otra cosa, pero nosotros no podemos brincar ese límite de afectar a los demás, ni en su dignidad, ni en su físico, ni en sus pertenencias, ni en su cuerpo con una agresión sexual o física, ¿no? O sea, son también límites que Dios nos pone y que incluso Jesús nos dice, ni siquiera codiciándola en tu corazón cuando alguien desea a una mujer, desea, ¿habéis oído? No adulterarás. Mas yo te digo, cualquiera que mire a una mujer, ¿no? Deseándola, ya adulteró en su corazón. Entonces, ese es el amor, o sea, no podemos ni siquiera hacer sentir mal a una persona, a los varones, ¿no? Con la mirada. Entonces, ojalá, por eso, ser seguidor de Jesús es una nueva forma de ser humano. Por eso decían, te necesitas volver a nacer. Somos una nueva criatura, una criatura que sí quiere hacer la voluntad de Dios. Eso debiéramos de ser. No estoy hablando, Gerald, de los religiosos. Estoy hablando de los que de corazón quieren seguir a Jesús. No estoy hablando de los de una denominación o de un grupo, ¿no? En específico, católicos, presbiterianos, metodistas, esas son religiones. Yo estoy hablando de verdaderos seguidores de Jesús que lo que quieren hacer es que ya cambió su forma de ver las cosas, su mente. Entonces, dice 1 Corintios 10, 31 al 32. ¿Qué dice, Gerald? Ayúdame leyéndolo. Dice, así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No ofendan a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea, no te metas en rollos estos de este tipo, ¿no? Hazlo para la gloria de Dios, pero no afectes tampoco con tu forma de comer o de beber incluso, ¿no? Porque, porque afectas a los demás. Entonces, si afectas
Vamos, si alguien llegaba a verte en ese entonces comiendo algo sacrificado a ídolos, les dice él, mejor no lo comas, ¿no? Sí. O sea, abstente, ¿no? Si vas a hacer creer a los demás que es correcto participar en adoración de ídolos. En pocas palabras es lo que le dice Pablo a ellos, ¿no? Sí, y lo que menciona y que me gustó es de que dice de que si amas y realmente eres seguidor de Jesús, tienes que también pensar en la otra persona, porque justamente eso es lo que hizo Jesús, murió por él también. Y si tú llegas a ser piedra de tropiezo a esa persona, no estás realmente siguiendo a Jesús como debería ser. Y me gusta de que menciona de que no nada más aplica en la comida, sino en la bebida y en otras cosas que llega a ocurrir en nuestra vida diaria. Por ejemplo, te pregunto, ¿es pecado tomar? No es pecado. No dice, ¿verdad? No dice la Biblia que En sea ninguna pecado. parte dice como que es un pecado hacer esto, pero si nos ponemos a pensar, eso puede llegar a hacer que otra persona diga, ah, pero él es cristiano y de todas maneras lo hace, porque yo no podría hacerlo. Y así llegamos a tropezar a la otra persona porque dice, si él lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Y ningún alcohólico o ninguna persona que tenga este tipo de enfermedad llegó, o sea, siempre llegaron con una copa, Exacto. con una sola bebida y ya cada vez se iba como que agravando cada vez más. Entonces siempre tenemos en la mente como que, ah, no pasa nada si es nada más una. Claro, está el riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque nuevamente, si no hay freno, si no hay dominio propio, va a ser muy fácil que caigan las personas en exceso. Y fíjate, dice algo, digo, quiero aclarar, porque ya van a decir, Gil ya dijo, ¿no? Ya dio chance que nos echemos nuestros chupes, ¿no? No. Sí es muy claro lo que dice el Señor, es que no andemos en borracheras. Y también hay una parte que dice, ni los fornicarios ni los borrachos entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no hay freno. El fornicario no tiene freno. Mira, el fornicario es el que se mete con cualquiera. Al día de hoy es común, en la época de Corintios, era bien común que los hombres se metieran con cuanta chava, que las mujeres se metieran con cuanto se encontraban en Corinto, ¿no? Al día de hoy, igual, nada más que es los antros, ¿no? Salen y ya ahora le preguntan a los chavos, ¿no? O más bien entre las chavas he escuchado así de que ya está saliendo alguien, una muchacha, ¿no? Con algún chavo y las amigas le preguntan, ¿y ya te lo tiraste? Así, literal, ¿no? O sea, digo, oye, wow, hace años era la plática de los hombres. Ahora ya es de las mujeres, hay un total desenfreno, esos son los fornicarios y dicen, pues no entrarán en el reino de los cielos. Y hay otra parte que dice, ni los borrachos también. ¿Por qué? Dicen más cosas, ni los que se acuestan con varones, ni etcétera, ¿no? Pero es lo que dice la palabra, pero son los que quitaron los frenos, ¿no? Hay un desenfreno total. Y sí nos dice, no es tomar una copa de vino, no es pecado. De hecho, en la época de Jesús, pues él convierte el vino, el agua en vino, ¿no? En la última cena, en la Pascua, simbolizaban, era un símbolo. Por lo rojo del vino, lo simbolizaban como la sangre, entonces lo usaban de esa forma. Pero sí es bien claro que dice, no andes en borracheras. Entonces, dijiste algo importante. El alcoholismo empezó con una copa, con la primera copa, ¿no? Entonces, el que está enfermo de alcoholismo, ¿cuánto no daría por no haberse tomado la primera copa, ¿no? Y justamente ahorita estamos en un tiempo de que pareciera que fuera peor que una persona no tome a que tome. Te presionan, digo. Sí, dicen, pero ¿por qué no lo haces? O sea, le parece como que algo súper extraño que no lo quieras hacer, que no tomes,
por decisión propia. Dicen, pero ¿por qué no? Entonces es muy complicado que ya estemos a ese punto y ya después decir, no, pero mira, este llegó a borracho, pero no se dan cuenta de que justamente inició así, como que, ay, toma, una nada más, toma otra, y así fue pasando. Fíjate que la otra vez en el grupo pues, que tú también vas, me preguntaban, oye, ¿qué puedo hacer cuando haya esa presión? Le digo, oye, dime, a lo mejor le puedes decir esto, dime una razón lógica por la cual me puede hacer bien el tomarme esta copa. O sea, no hay una razón, vamos, ni natural, ¿no? El alcohol se convierte en azúcares, los azúcares en grasa, en fin, hay todo, o sea, de donde el alcohol y todos estos fermentos, pues no. Claro que ahora dicen que te ayuda para la circulación y etcétera, pero yo creo que son más justificaciones. Si no estás enfermo del corazón, pues no te lo tomes, ¿no? Y hay otras cosas que no son alcohol que también te ayudan para la circulación. Exacto. Y todo eso. Bueno, ahora, ese fue un tema importante. Entonces, eres libre. Si hay una libertad, y lo vuelvo a decir, Pablo lo dice, tú eres libre de hacer lo que tu conciencia te permita. Cuando habla de la conciencia nuevamente dice con unos límites. Y te digo una cosa, el límite es muchas veces el no ofender a Dios y no ofender a tu prójimo. No, esos son los límites que Dios nos pone. No robar, ¿qué te está diciendo? Pues que no le quites. Que respetes lo ajeno. Que respetes lo ajeno, ¿no? Cuando te dice, vamos, no mientas, ¿no? Pues no engañes, ¿no? O sea, estamos viendo que los mandamientos son los límites o las fronteras que Dios no quiere que rompamos. Y Satanás quiere que las rompamos. Pero, bueno, ¿cuál es la solución de esto? El amor. Esta carta de la Primera de Corintios habla mucho del tema y Pablo lo dice, mira, hazlo por amor. Si alguien vas a afectar, por amor no tomes, ¿no? Por amor no ofendas, no agredas, no critiques. Oye, que no pasa nada si adoras un ídolo, no pasa nada. A ti no te va a afectar si tú estás claro en tu fe, pero a lo mejor a los demás cuando te vean vas a afectar. Entonces, el amor es importantísimo en este caso, pero Jesús todo lo hizo por amor. Las relaciones se rompieron cuando faltó el amor. Y hay un punto con el que quiero cerrar esta idea de cuando había estos temas de qué puedo comer, qué no puedo comer, si soy libre de hacer lo que quiera, que era lo que decían los de Corinto. Yo te digo, hay una parte que quiero destacar. O sea, si eres libre, pero Jesús se negó a sí mismo para librarnos del engaño del pecado. A veces en esa libertad de elegir, bueno, no, más bien, por tener tú la libertad de elegir, eres vulnerable a ser engañada y engañado por Satanás. Y el engaño, ¿no? Cuando dijo Satanás a la mujer, no morirás, no te va a pasar nada, fue un engaño porque sí murió. Entonces, cuidado con hacer nosotros o engañar a otros con nuestro comportamiento, haciéndoles pensar que no pasa nada. Si sucede eso, abstente, ¿no? No lo hagas. Y decías que había otro punto que tocó él, era el desorden, ¿no? En las reuniones semanales de adoración. Platícame esta parte que viste, ¿qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que leíste? En esta parte, lo que vi es que las personas en estas reuniones semanales de adoración habían perdido el enfoque porque nada más iban a las reuniones para comer o para exaltarse ellos mismos,
porque lo que hacían es tratar de interrumpían o trataban de mencionar qué era lo que ellos pensaban, lo que lo creían y hablar de forma muy elevada que hacía que los demás se distrajeran. O sea, había dos, en las reuniones, cuando ellos se reunían, lo hacían para compartir el pan, para compartir la mesa, y lo hacían para aprender más acerca del Evangelio, acerca de la enseñanza de Jesús. Y lo que dices es que era un caos. O sea, llegaban a comer realmente sin realmente querer compartir la mesa y recordar cómo lo hacía Jesús. Y por el otro lado, cuando compartían la palabra de Dios, que también Dios y mismo Jesús y dice, no solo de pan vivirá el hombre, ¿no?, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También no nada más era el alimento físico, sino también el alimento espiritual, y ahí también se hacía todo un desorden. Muy bien, observaste muy bien esos dos puntos que sucedían y por lo cual escribe Pablo la carta, o quiere corregir también en esta carta. Y ese punto viene en el versículo 20, del 20 al 22 del capítulo 11. ¿Cómo dice? Ayúdame leyendo, Gerard. Ahí dice, cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Fíjate, o sea, llegaban y se atragantaban, ahora sí, digo, como decíamos, como buffet de Las Vegas, ¿no? Si alguien ha tenido oportunidad de ir por el trabajo o algo a Las Vegas, va a ver que los buffets son así inmensos y casi se metían, y no nada más se metían a comer de todo, incluso aquí, digo, no era así, quiero decir, sino hablo de la actitud de comer de más, de quererse agandallar la comida hasta del pobre del otro. Y por otro lado, también hasta se emborrachaban, ¿no? Entonces había un desorden total. Y aquí me gusta cómo Pablo les dice en el versículo de ahí mismo, el 33 y 34 de ese capítulo 11. Así que mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. Ahí como norma de urbanidad, no, que coman primero, por favor come tú primero, ¿no? O sea, es una recomendación urbana que les da aquí, de urbanidad que les da aquí Pablo, dice. Y si de veras tienen hambre, dice en el 34, que cada uno coma en su casa, a fin de no traer juicio sobre ustedes mismos cuando se reúnan. Les daré instrucciones sobre los demás asuntos después de mi llegada. O sea, se ve que tenía una listota de temas por atender, pero les dicen, mejor espérense unos otros, y si traías mucha hambre, mejor come en tu casa. O sea, no hagan desorden, ¿no? En Corinto, como vemos, todo se convertía en caos. Era un desorden tremendo. Aunque tuviera un buen propósito, al final se terminaba desviando todo. Y mencionabas otra cosa, Gerald, no nada más a la hora de comer físicamente, sino también en ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Había dos puntos importantes que mencionaste, que pasaba ya en la reunión cuando ahora se ponían a enseñar la palabra. ¿Qué sucedía en Corinto? Comenzaban a hablar o orar en un volumen muy alto que hacía que los demás se distrajeran o interrumpían a los demás para dar su punto de vista, o sea, como que les parecía más importante lo que ellos querían decir, o incluso interrumpían. O incluso llegaban a hablar en lenguas que ellos decían que era un don del Espíritu, y comenzaban a hablar de una forma de que las demás personas ya no los entendían. O sea, era todo un desorden. Entonces había dos cosas. Efectivamente, cuando se ponían a orar o a compartir, ¿no?
lo hacían en otras lenguas, ¿no? Ujú. Claro que hay dones y habla mucho de los dones, ahorita voy a entrar a ese punto. Cabe mencionar aquí, Gerald, que literalmente son lenguas conocidas, o sea, eran idiomas, era un don que existía en esa época porque Dios se los dio en una forma muy lógica. Si los iba a mandar a A ir otro por todo el país. mundo a predicar el Evangelio, pues Dios, si te manda a hacer una comisión, te va a dotar de las capacidades que necesitas para hacerlas correctamente. Y esa capacidad era darles ese don de hablar en idiomas de la época. Eso sucede también, lo vimos en el libro, perdón, que, Lucas le escribe a Teófilo en Hechos, en la época de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo posa sobre los apóstoles, sobre los discípulos, y empiezan a hablar en lenguas conocidas, porque dicen, los oímos hablar en nuestras propias lenguas, así lo describe Lucas, que expresaban los medos, los de todas esas regiones. Prácticamente da toda una semblanza a Lucas de que todos los escuchaban en sus propios idiomas. De hecho, alegan luego el tema de las lenguas. Nosotros mismos decimos, ¿no?, que mi primer lengua o mi lengua materna, ¿no?, es el español, ¿no? Y tengo una segunda lengua que es el inglés, los que hablan otros idiomas. Entonces, la Biblia se refiere a idiomas. Ahora, pero claro que Pablo les explica que lo tienen que hacer con orden. Y el segundo punto que mencionaste era por qué se interrumpían. Era normal que cuando se enseñaba en las sinagogas se estuviera leyendo y se fuera dando una enseñanza mientras iban leyendo las escrituras. Y había ocasiones en que se permitía que las personas interrumpieran dando una aclaración adicional porque los judíos consideraban que venía de parte de Dios. Pero esto que era común entre el pueblo hebreo, entre los judíos, a la hora de llevarlo a la práctica, ahora con las enseñanzas de Jesús, se convertía en un caos. Entonces, y como traían toda la influencia de los griegos, pues entonces yo tengo que mostrar mi filosofía y en lo que creo y todo. Todo mi conocimiento. Exacto, y bien lo dijiste, era por vanidad. Entonces, el propósito de la reunión, que era compartir la mesa, muchas veces recordar la última cena y al mismo tiempo aprender las enseñanzas de Jesús, se había convertido en un caos en el caso de la iglesia de Corinto. Entonces, ahí cuando hablábamos de los dones, que ahorita voy a entrar a ese punto, ¿te llamó la atención algo cuando Pablo explica acerca de los dones? Me llamó la atención de que él decía que no estaba en contra de los dones, sino de cómo ellos lo estaban empleando en ese momento. O sea, de que él veía de que sí era importante mantenerte conectado con la oración, pero que eso no interrumpiera a las demás personas. Y en este caso, él, no sé si te diste cuenta que también hace una analogía con el cuerpo, ¿no? Porque dice, yo no me opongo, al contrario, los dones son buenos. ¿Y por qué hace esta analogía y por qué dice que son buenos y no se opone a los dones? Sí, justamente a mí me llamó también la atención esa parte porque me hizo recordar mis clases de anatomía y de todo lo que llevaba de forense. Y ahí justamente nosotros estudiábamos primero el cuerpo en un conjunto y después lo veíamos como que cada función de cada sistema del cuerpo que lo componía. Y se veía la importancia de cómo era el cuerpo de forma individual, la importancia que tenía y el funcionamiento que tenía, y la importancia de también en conjunto, porque si llegaba no funcionaba bien correctamente algún sistema, afectaba a todo el cuerpo. Entonces, es un sistema, como dices. era un sistema completo
Y me gusta que lo compara con la iglesia porque sería lo mismo, o sea, de como que está compuesto por pequeños sistemas, pero que en conjunto es como debe funcionar. Fíjate, voy a leer, ya estamos en el 12, dice del versículo 1 al 3. Dice, ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Aquí está hablando de cómo había influencia de demonios y es una parte importante cuando nosotros no entendemos lo que está diciendo el de junto. Es muy hábil Satanás, o sea, Satanás se puede meter en una iglesia en donde hay desorden, en donde dice que están hablando en lenguas y estar profiriendo maldiciones para la misma iglesia. Entonces aquí dice muy claro, en donde ustedes ya fueron arrastrados y llevados por mal camino al rendir culto a ídolos mudos. Entonces, de los ídolos que no hablaban, pero también está hablando de que hay algunos que no son del Espíritu de Dios que maldicen a Dios. Así que hay que tener cuidado con este tema, pero te iba a decir esta parte de lo de los dones. Lo voy a leer ahí del 4 al 12. Es un poco largo, pero quiero que todos los que me están viendo vayan a su Biblia si pueden y vamos a leer esta parte. Del versículo 4 en adelante en el capítulo 12 de 1 Corintios. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de manera diferente, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Así que tú que me escuchas, tú, Gerald, yo, cada uno tenemos diferentes dones, diferentes capacidades dadas por Dios, ¿no? Algunos cantan precioso, ¿no? Y lo pueden usar para honrar a Dios. Algunos componen música y son hábiles a la hora de tocar instrumentos. Algunos otros sirviendo en nuestro staff, ¿no? El equipo que nos ayuda con la producción. Tú estás también manejando iluminación, nos ayudas con la iluminación. Son ese anhelo que Dios te da y te va dando dones y capacidades. Voy a seguir leyendo. En el 8 dice, a uno, aquí describe diferentes dones que le da la iglesia. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se da la capacidad de interpretar lo que está diciendo y se refiere a la persona que hablaba en idiomas. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe de tener. Y aquí es como tú lo decías en el 12. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entonces, todos los dones son para edificar la iglesia. Pero hay un punto importante, Gerald, en el cual Dios dice, todos estos son muy buenos, pero hay uno mayor. Fíjate que dice, ayúdame leyendo el versículo 31 de ese capítulo 12. Dice, por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda,
Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. ¿Cuál crees que es? El amor. El amor, ¿no? El amor. Que justamente si te pones a meditarlo en todos los problemas que se abordan ahí en la carta de Corinto, él siempre llega a la finalidad que es el amor de Dios y el amor a Jesús. Me llama mucho la atención cómo en medio del desorden, hablando de la carta esta de Pablo, ¿no? En donde está hablando de los dones y el desorden a la hora de compartir y el desorden que se estaba dando a la hora de dar los mensajes y que comparaban los dones y todo. Le dije, a ver, los dones están bien, pero entonces da ese capítulo hermoso la descripción del amor. Del amor, en el capítulo 13, que lo usan mucho en las bodas y en todo el tema. Pero yo te diría una cosa, hay caos, hay desorden en tu vida, hay conflictos, hay divisiones, entonces hace falta amor. Uh-huh. Hay problemas en un matrimonio, hace falta amor. Entonces, el caos, el desorden, es por el desamor, es por la falta de amar a tu prójimo, es cuando te amas más a ti mismo, entonces tu ego está todo lo que da y ¡pum! Vienen los conflictos, ¿no? Uh-huh. Entonces, es esta parte que cuando bien vemos todos estos temas y que la gente en nuestros grupos, cuando queremos hacer algo espiritual, llega el desorden, entonces realmente se arma un caos como se armó en la iglesia de Corinto. Entonces, el amor es fundamental y amar a los demás es fundamental. Entonces, concluye esta parte. Digo, no nos vamos a meter a tocar todo el tema del amor, estaría muy padre, pero nos llevaríamos mucho tiempo. Otro estudio completo. O déjenlo para cuando vayan a una boda, porque ahí lo van a tratar de explicar, ¿no? Pero ¿cuál es la recomendación que les da? Creo que es en el versículo, ya en el 14, o sea, bien el 13, y al final del capítulo 14 les da una recomendación Pablo. ¿Cuál fue? De que, primero, que el amor es negarse a sí mismo y que amen a los demás, y que la reunión debe ser ordenada, para que todos puedan con el propósito de aprender de la palabra de Dios. Nuestro Dios es un Dios de orden, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando estaba el caos, Dios fue ordenando las cosas, separó el mar de la tierra, el cielo de la tierra, etcétera, hace todo ordenadamente. El caos es desorden, nuestro Dios es un Dios de orden, y por eso dice en 1 Corintios 14:40, dice eso, ¿no? Pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden, ¿no? Y ahora sí, llegamos al último punto para ir concluyendo, Gerald, y gracias por seguir compartiendo y me gustaría ir viendo esta conclusión. Había personas que no creían que Jesús había resucitado. O sea, empezó a meterse esta ideas que llegan a meterse a la iglesia. Aquí llegó a meterse esa idea de que algunos decían que Jesús no había resucitado. Y te voy a pedir que me ayudes leyendo 1 Corintios 15, del versículo 3 al 8. Dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Yo también soy testigo de que resucitó, pero ¿como cuántos te gusta que esté dando el ejemplo aquí? Un montón, ¿no? Sí, hay muchas personas que mencionan e incluso dice que él mismo es uno. Y
justamente si Jesús no hubiese resucitado, no existiría un propósito para nosotros de compartir la palabra. Realmente su muerte no hubiese tenido sentido y solo sería como seguiríamos perdidos en el pecado y cometiendo las mismas cosas como en los tiempos de antes. La resurrección es la victoria de Jesús en la cruz y al mismo tiempo lo que nos muestra que Él nos puede dar vida una vez que hayamos muerto a nuestros delitos y pecados. Entonces, realmente la resurrección es la parte fundamental de nuestra fe, de la fe en Cristo, ¿no? Porque ellos lo vieron. Aquí, como bien lo leíste, oye, dice, se le apareció, después del tercer día se le apareció a Pedro o a Cefas, a los 12, ¿no? Luego a 500 hermanos a la vez, ¿no? Y después a Jacobo y más tarde a todos los apóstoles y por último hasta a mí se me apareció y yo lo sé, ¿no? Entonces, por favor, no anden metiendo esas ideas porque es una realidad ahí. Hubo cientos de testigos, miles podría yo llegarlo a decir, que vieron a Jesús resucitado. Cuando hablo miles, ¿por qué? Porque pues no nada más a Pablo, ¿no? Sino a los que iban con Pablo y por otro lado, bueno, pues a todos los que se dieron cuenta de que no nada más resucitó Jesús, sino también resucitaron otros muertos en la crucifixión. Entonces, Dios es maravilloso y eso es lo que nos muestra que Él nos puede dar vida, aunque estemos muertos en nuestros delitos y pecados. Y te dice algo, o sea, si tú no crees que Jesús resucitó, mismo Pablo dice, pues, pobre miserable nos dirían, ¿no? O sea, el que no cree realmente pierde toda la esperanza, ¿no? Entonces la fe es inútil. Y como decía, la resurrección es la victoria sobre la muerte y sobre el mal. El mal dio ahora sí, hizo la muerte, ¿no? Y en cambio, la resurrección es darle muestra que Él puede dar vida. Y es como venció a la muerte y como venció al mal, es a través de la resurrección. Dice 1 Corintios 15, 20 y 21, explicándoles Pablo que así como la muerte vino por Adán, también la resurrección, que lo leímos en Romanos, también él se lo escribe a la iglesia de Roma, aquí lo vuelve a decir. Lo dice así, lo voy a leer. O ayúdame leyéndolo, por favor, Gerald. 1 Corintios 15, 20 y 21. Dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, que es Adán, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre, que es Jesús. No. Entonces, dice, es el primer fruto de una gran cosecha, ¿no? De gente como yo, que pecamos, que estábamos muertos, o sea, llevando una vida realmente miserable, afectando a los demás, o sea, yo cuando las infracciones que cometí, o que infracción recuerda que es sinónimo de pecado, fue porque afecté a otras personas, ¿no? Realmente el pecado tiene daños colaterales, siempre va a tener daños colaterales. Te dañas a ti, dañas tu relación con Dios y dañas tu relación con los demás. Entonces, el amor de Dios manifestado al quedarse en la cruz para pagar lo que yo hice, lo que hizo cada uno de nosotros en lo individual y que tanto tú como el Señor saben esos secretos que solo tú sabes, de tus pecados igual Él sabe los míos, pues no podemos llegar más que a pedirle una cosa al Señor, es perdóname, ¿no? Entonces, realmente la resurrección es cuando nos damos cuenta que Él te puede dar una nueva vida. El amor y la resurrección de Dios, ¿no?
es realmente lo que va a mantener unida a la iglesia, ¿no? El amor, el perdón de Dios y la resurrección es lo que nos va a hacer ahora mantenernos en integridad sexual, ¿no? Incluso, o sea, decir, pues, ¿cómo voy a dañar ya en algún tiempo ya, si ya la regué, ya, Señor, no lo quiero volver a hacer? Y las cosas viejas pasaron, entonces de aquí en adelante yo voy a honrarte con mi cuerpo también, porque sé que soy imagen y semejanza tuya. Y por lo tanto, también voy a amar a los demás, ¿no? Entonces, si alguno ya cayó en un tema como en Corinto, en su tema sexual de fornicación o cosas por el estilo, es válido, o sea, que tú puedas recibir a Cristo y Él te va a dar una nueva oportunidad. No es un tema nada más de un tema físico, sino es un tema espiritual y decir, de ahora en adelante me voy a guardar para mi esposo, para mi esposa, el día que Dios te la dé, o te den, en este caso tú que estás soltera, te da a ese varón que ya tiene preparado para Geraldine, que es capaz de dar su vida, va a ser capaz de dar su vida por ti. Entonces, el amor es la razón fundamental por la que Dios se entregó y su poder lo muestra venciendo a la muerte, venciendo al mal a través de la resurrección. Entonces, el Evangelio no es solo un mero consejo moral, no estamos hablando de moralismo, ¿no? No es una receta para la espiritualidad privada. Realmente el Evangelio, las buenas noticias, es que Jesús vino, como Pablo lo escribía, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, y ese es el punto, ¿no? Entonces, hay una exhortación prácticamente al final en Corintios, ¿no? de esta primera carta que está en el versículo 13. ¿Qué dice? Dice, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. ¿Qué les dirías con estos versículos a los que nos están escuchando y viendo para concluir? Con este mensaje que dice 1 Corintios 16, 13. De que tenemos que estar atentos de todo cómo vivimos y siempre mantenerte alerta de cómo te está influyendo lo externo a ti de forma personal y de que todo en nuestra vida lo tenemos que evaluar con los ojos del Evangelio, de siempre tomar eso como nuestra guía para que sepamos cómo podemos actuar y siempre teniendo el amor en nuestro corazón hacia los demás, para que así podamos pensar cuál es la forma correcta de que no pueda lastimar yo también a otra persona ni a mí mismo. Y la parte que me encanta de sean fuertes y valientes, porque justamente esa es una de las partes que nos incita a cómo compartir a las demás personas, a ser valientes de mostrar cómo Dios te ha cambiado a ti y de cómo Jesucristo te ha cambiado a ti, y ser valiente de compartírselo a las demás personas y mantenerte firme. Ser valiente para decirles, hay buenas noticias, no todo está perdido. Y dijiste algo, ver la vida a través del Evangelio, de las buenas noticias. Recordemos que evangelios son buenas noticias. Y hay una buena noticia, que Jesús quiere cambiar tu vida, quiere hacerte una nueva criatura. Y bueno, si tú quieres realmente pedirle perdón al Señor, arreglar tu vida, ¿no? Yo te invito a que ores con Gerald y conmigo, pero sobre todo ahí, en el interior de tu corazón, sabiendo que donde dos o más, porque aquí estamos Gerald y yo, y estás tú escuchando este mensaje, ya somos dos o más, dice que Jesús está en medio. Y yo sé que está en medio ahorita de ti y de mí a la hora de estar escuchando este mensaje, que lo compartimos con mucho cariño Geraldine y yo, pero sobre todo es para que tú
arregles con el Señor y no caigas en esta vida que se llevaba en Corinto y que se está llevando en la actualidad igualito aquí en México y en todo el mundo. Entonces, ¿quieres arreglar tu vida? ¿Quieres realmente llevar una buena relación con Dios? Bueno, acompáñame haciendo esta oración para pedirle que perdone a Dios y para que tú con fe, siendo valiente, creas que Él es capaz de entregarse por ti, pagar lo que tú hiciste y sobre todo darte una vida nueva, porque Él efectivamente venció la muerte. Vamos a orar. Dios, te pido perdón por todos los errores que he cometido. Te doy gracias, Señor, porque me has mantenido con vida. Y Dios, por eso te abro las puertas de mi corazón, en plena libertad. No, Señor, influenciado más que por ti, por tu Espíritu Santo y creyendo en tu palabra. Te pido que entres en mi corazón, que me perdones, que me limpies. Y reconozco que he pecado, que he fallado, que he afectado a los demás. Y el día de hoy te pido que tú me enseñes, Señor, ya que has entrado en mi corazón, a caminar en la forma como quieras que yo camine. No quiero ser lastimado más. No quiero lastimar tampoco a los demás. Señor, y mucho menos quiero comenzar. Señor, no quiero afectar la relación contigo. Al contrario, quiero comenzarla. Perdóname y te recibo como mi Salvador personal, como el Señor de mi vida. Enséñame a caminar como tú quieres que camine. Dios amado, reconozco que tú eres mi Salvador. Y Dios, pues todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias, Gerald. Y te digo una cosa, tú que nos estás escuchando, si tú hiciste esta oración, Dios te ha dado una nueva vida. Te ha dado una vida, antes estabas muerto en tus delitos y pecados, y hoy se ha hecho manifiesta la resurrección del Señor ahora a través de tu vida, una vida espiritual nueva. Y bueno, pues que tanto Gerald como yo oramos hace algún tiempo para recibir a Cristo en nuestro corazón y nos encantaría saber si tú lo hiciste. Ponnos un mensajito y recuerda algo, que si Cristo está en tu corazón, estoy seguro que nos vamos a ver, si no es ahora, en algún momento en la eternidad. Que Dios te bendiga y nos vemos para ver la segunda carta de la iglesia que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. Que Dios te bendiga. Gracias, Gerald. Gracias por invitarme. Hasta la próxima.